Listo, ahí ya está grabando. Entonces, bueno, ya todos, pues o la mayoría deben haber tenido las dos tutorías conmigo. Entonces ya alcanzamos a ver varios temitas, pues de hecho creo que es una semana relativamente productiva. Ya hice nuestros primeros programas que resolvían ciertos problemas matemáticos, incluyendo ecuación de la recta, pues pendiente, intercepto, distancia. Y ahorita los triángulos que vamos a revisar seleccionando a alguien al azar de este grupo para que lo explique a sus compañeros. Antes de eso, pues voy a empezar continuando con el tema donde dejamos el tema de las tutorías. Este es el archivo. Este sí es el archivo. Listo. Entonces lo que estuvimos viendo en las tutorías era los sistemas numéricos, específicamente el sistema hexadecimal y binario. Y ahora, este sistema hexadecimal y binario lo explicamos por una razón, y es que es la forma en que funciona el computador por dentro. Entonces, ¿cómo funciona el computador? El computador pues utiliza estos cambios de voltaje, ya que finalmente lo único que el computador tiene para comunicarse es la electricidad o esos cambios de electricidad que puede producir, y es la forma en que efectivamente lo hace. Pensemos en que yo presiono alguna tecla. Cuando presiono una tecla lo que va a pasar es que se va a generar un voltaje alto, luego bajito, alto, 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 bajito, bajito, dependiendo de cuál tecla presione. Supongamos que una combinación de teclas, supongamos G, me va a dar una combinación de teclas como esta. Entonces la CPU interpreta esos cambios de voltaje como un 1, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 1. Esa información le llega a la CPU y él se da cuenta, listo, lo que la persona acaba de hacer es presionar una tecla, o no, lo que acaba de hacer es dar clic en tal posición. Y asimismo, esta información de la CPU la utiliza para comunicársela a la pantalla o a los parlantes o a la memoria a través de otros comandos que son asimismo 1, 0, 1, 1, 0, 1, 1. Y eso se va a ver reflejado pues, en operaciones como por ejemplo ir a leer un dato en la memoria RAM. Entonces supongamos una operación como esa, una operación como el de la memoria RAM, en donde yo voy a ir a leer una variable. ¿Cómo hace él para leer una variable? Lo que hace es que le envía un paquete de datos, algo parecido a esto, en donde le envía la información de la posición de la variable que quiere leer. Entonces supongamos que de este paquete de datos, el computador funciona en paquetes de datos de 64. O sea, él envía 64 datos a la vez. Entonces de esos 64 datos, él toma unos datos y dice, estos datos van a ser para decirle la posición a la cual quiero acceder de la memoria RAM. Luego utiliza otros datos para escribir el valor de la variable o leer el valor de la variable, pues dependiendo si estamos leyendo o escribiendo el dato. Dependiendo de la memoria, pues la posición de la memoria es muy grande y puede que nos ocupemos más espacio en esa lectura de la posición, o puede que nos ocupemos menos espacio, y también dependiendo del tamaño de la variable, pues vamos a necesitar más espacio para llevarla o más espacio para traerla. Como el espacio es limitado, máximo son 64 datos, si lo que voy a leer es muy grande, ¿qué le toca hacer al computador? Le toca hacer varias pasadas. Entonces supongamos que voy a leer un archivo de video desde un software como Unity. Entonces como es tan grande, lo que le toca hacer al computador es le mando un paquete de datos al disco duro diciéndole yo voy a leer el dato que está en esta posición. Luego se trae un pedacito del dato, pero no es todo, ahí no cabe todo. Entonces luego le mando otro paquete diciéndole yo me quedé en esta parte de la memoria, voy a leer lo que sigue, y lo lee. Y luego pues tendrá que hacer esto varias veces para hasta poder completar la lectura de esa información. En términos generales, dependiendo de la cantidad que vamos a leer, si es muy grande, pues va a tomar más ciclos del computador, porque va a tener que enviar más paquetes o menos paquetes. Y sobre todo las operaciones que sean del disco duro, pues van a ser más lentas o más rápidas, dependiendo de qué tan fragmentado está el disco, que es lo que les explicaba un poco de cómo funcionaba el computador. Esto tiene varias implicaciones, pues aquí me gusta hacer un paréntesis para explicar un poco desde la parte física. Estos cambios de voltaje que él está haciendo tan rápidos, porque él empieza, sube el voltaje, baja el voltaje, sube el voltaje para poder enviar esa información, tienen una implicación en temperatura, pues por ley de Joule, cada vez que yo hago estos movimientos de cargas, pues cualquier movimiento en general, inclusive si uno frota las manos, pues se produce calor. Acá pasa exactamente lo mismo. ¿Cuántos paquetes de 64 envía un computador? Depende del procesador. Entonces, si tenemos dudas, entramos a DXDIAG aquí en el computador
y en DXDIAC nos va a mostrar cuánto es nuestro procesador. Acá en este caso, este es un procesador de 3.6 GHz, lo que significa que estoy enviando de esos paquetes de 64, estoy enviando un total de 3.600 millones. Entonces, un total de 3.600 millones de paquetes como este. Eso es un montón de paquetes, pues de hecho es por eso que el computador puede tener operaciones a la vez en, digamos, Unity, aquí que tengo un Inkscape abierto, Discord, transmitir video, leer datos, etcétera. ¿Por qué es capaz? Porque efectivamente envía un montón de datos en un solo segundo, 3.600 millones de paquetes de 64 datos por segundo. Pero retomando lo que les decía, este montón de operaciones, hacer esto 3.600 millones de veces, implica que va a estar la corriente subiendo y bajando, un momento de cargas que se van a convertir en calor. Es por eso que las temperaturas que maneja la CPU, que es la que está haciendo todas estas operaciones, están tan alta. Y por eso cuando uno tiene un procesador, no sé si algunas han visto un procesador, es un cuadrito pequeñito, les muestro una foto por acá. Es supremamente pequeñito, de hecho si miran cabe en la mano sin ningún problema. Estos procesadores que son así pequeñitos, pues caben nuevamente en la mano, se les aplica una pasta térmica que es lo que nos va a permitir que la vida útil de ellos no sea muy bajita, que es algo como esto. Esto está que venden como una jeringuita. ¿Y para qué sirve esto? Entonces tenemos el procesador que ya sabemos que se va a calentar un montón, le aplicamos esta cremita que lo que hace es que conduzca muy bien la temperatura. Hay varias formas de aplicarla, pues de hecho ponerla solo en el centro no es la mejor práctica porque les quedan los bordes sin cubrir y no es tan bueno. Aquí pues hacerle demasiado tampoco es lo mejor porque se les va a chorrear sobre las partes conductoras. Lo mejor es ponerle como varios punticos para que quede mejor. El hecho es que esto lo que va a tener como implicación es que va a conducir muy bien la temperatura que hay en esa CPU hasta la superficie que va a estar aquí a la izquierda. Pensemos en que mi mano derecha es la CPU y la mano izquierda es otra superficie. ¿Qué superficie? Un ventilador, un cooler. Entonces la temperatura se genera acá, pero la pasta hace que esa temperatura pueda viajar fácilmente a esta capita de acá, y como esta capita es un ventilador, pues va a mantener fresco y va a garantizar que este no se queme, porque la temperatura a la que opera una CPU es tan alta que él mismo es capaz de quemar sus propios componentes. Pasa con los computadores cuando ya están muy viejitos, que esta pasta térmica se va desgastando, pues es normal, como cualquier producto químico se sufre un desgaste, y eventualmente, aunque tenga el ventilador en buen estado, ya no, el computador está más lento, se está pegando o simplemente no prende. O también a veces es un daño físico del ventilador, este ventilador que estaba acá, se dañan las aspas, se desgasta, está muy oxidado, tiene mucho polvo, y lo mismo, no es capaz de soportar la temperatura del procesador y el computador resuelve apagarse para evitar dañarse, porque el computador pues tiene varios sensores de temperatura que le garantizan ese buen funcionamiento. De hecho, ese es un proceso muy normal. Cuando uno ya tiene un computador de hace mucho tiempo, un proceso normal es cambiarle la pasta térmica. Es un proceso muy delicado, no recomiendo que lo hagan manualmente. Si, pues, o lo hacen con el, entendiendo que hay un riesgo pues ahí implícito al momento de hacer esto. Y esto mismo pasa exactamente, pero con la tarjeta de video. Pensemos en la tarjeta de video como una CPU, pero mucho más grande, y que está especializada en la parte visual, pero pasa lo mismo. Es muy parecido ese comportamiento, un montón de datos que se están moviendo a una temperatura supremamente alta, y por eso siempre va acompañado de un ventilador, de un cooler. Esto se llama cooler, de un ventilador o cooler, que es el nombre oficial, para mantener una temperatura correcta. Pasa en los portátiles que el espacio para meter la tarjeta de video y los coolers es tan pequeñito, pues porque finalmente los portátiles son muy compactos, que va a tener una implicación, y es que la temperatura no es capaz de disiparla siempre. Entonces los portátiles no están hechos para funcionar por largos periodos de tiempo. ¿Qué puede pasar si yo opero un computador durante largos periodos de tiempo, un portátil, sobre todo con algo que me consuma gráficos como un juego, un motor como Blender o Unity? Lo que va a pasar es que la temperatura va a ser tan alta que va a lograr que la soldadura que mantenía pegada la tarjeta de video al computador se derrita. Entonces ya el computador y la tarjeta de video no están pegados. Y en ese momento pareciera que la tarjeta de video dejó de funcionar. No es que la tarjeta de video se haya quemado, es que ya no está haciendo contacto con el computador. Para eso pues hay otro proceso que lo que hacen es que vuelven y corrigen las soldaduras. Es relativamente común que les toque hacer eso
en portátiles que tengan, que les exijan mucho. Para evitar eso, entendiendo pues que lo que está pasando de fondo es todo esto, lo mejor es que mantengan, si trabajan con portátiles, en superficies que no sean muy malas para disipar el calor. Digamos, si lo ponen en una cobija, es muy malo porque la cobija no disipa el calor, la cobija de hecho mantiene el calor, por eso no lo utilizan en la noche. Más bien mantenerlo en una superficie pues metálica, por ejemplo, funciona porque disipa el calor, o en madera, pero teniéndole una basecita que garantice que el portátil tenga forma de respirar. Ahora, continuando por acá, en la parte que nos interesa de los datos que están manejando, esto tiene implicaciones, esto que les acabo de decir de leer datos muy grandes, y es que los datos que sean muy grandes pues van a necesitar más operaciones para ser leídos y ser escritos. Es decir, que cuando nosotros hacemos un programa, ya abro un programa acá, cuando nosotros hacemos un programa y en lugar de utilizar int, utilizamos double, hay dos implicaciones. Una, le estamos causando un mayor costo a la CPU. Esos costos son diminutos, o son muy pequeñitos. Se empiezan a notar en la medida que hagamos esto todo el tiempo. Si yo todo el tiempo lo hago, pues entonces estoy teniendo una mala práctica. Y siguiente, cuando yo utilizo double en lugar de int, lo que está pasando es que en la memoria RAM voy a ocupar más espacio, porque el double ocupa el doble de espacio que ocuparía un int. Entonces, si no necesito un double como para trabajar la edad no la trabajamos con decimales. Uno no dice así, yo tengo 50.5 años, uno no dice yo tengo 20.5 años, uno dice yo tengo 20, yo tengo 50, 21, lo que sea, uno lo aproxima. Entonces trabajemos con entero. Esta es como la conclusión después de la charla que vimos esta mañana, perdón, en la tutoría pasada, pues por lo menos esta mañana, y ya retomo algo del documento. Un segundo, perdón que no lo tenía abierto, lo estoy buscando acá. Aquí está. Listo. Y es el tema del sistema binario hexadecimal. Quedamos en esto. Ahora les explico la parte de la memoria. Entonces habíamos dicho que podemos convertir de decimal a binario. Específicamente vamos a hablar de que un solo binario es lo que se conoce como un bit. 8 de esos juntos se conoce como un byte. Y cuando tenemos un byte, o sea, cuando tenemos 8 unos y ceros, puedo guardar números entre 0 y 255. ¿Qué tipo de variable guarda datos entre 0 y 255? Ese vendría siendo el tipo de variable que se conoce como short o byte. Estos son variables que ocupan solo 8 espacios de memoria. ¿Cuál es el problema? Como ocupan solo 8 espacios de memoria, no puedo guardar números más allá de 255. De hecho, como esto tiene signo, no puedo guardar números más grandes de 127. El número más pequeño que puede dar es menos 127 y el más grande 127. Si lo pongo sin signo, ahí sí puedo guardar números entre 0 y 155. Por ahora, este tipo de datos como short, byte, no los vamos a utilizar. Por ahora solo vamos a utilizar int, double y string. Pero es bueno que sepan que existen. Existe también, por ejemplo, uint. ¿Qué significa? Es un entero, pero que no tiene signo. Esta u es de unsigned, sin signo. Entonces, como no tiene signo, puedo guardar números más grandes porque él ya sabe que no tiene que dejar espacio en memoria para guardar números negativos. Es como, yo tengo esto aquí, números negativos y números positivos. Pero si me desplazo, entonces me caben más números positivos más grandes, mientras que si lo hago normal, me caben números desde menos 32.000 hasta 32.000. También existe Float Profe. Sí, el float existe y es el que vamos a utilizar en Unity, pero por ahora vamos a utilizar solo double para los números reales. El float, nuevamente, después de la semana 8, prácticamente nos olvidamos de que double existe y trabajamos todo con float. Y antes de la semana 8 de clase, trabajamos todo con double. La razón de fondo de esto es que la librería matemática, esta math que hemos utilizado en todos estos ejercicios de clase, por ejemplo math.sin, trabaja con datos tipo double. De hecho aquí me dice, no sé si lo alcanzan a leer, double. Entonces, como la librería matemática de Visual por defecto está en double, todo con double. Float prácticamente no nos va a servir para nada. Mientras que la librería matemática de Unity, las físicas de Unity, el sistema de colores de Unity está montado sobre Float, en ese caso entonces vamos a utilizar Float. La razón por la que Unity utilizaría Float es, digamos que la precisión en cantidad de decimales que necesita Unity es diferente a la precisión en cantidad de decimales que necesita un programa. Digamos que eso de forma muy superficial, pero cuando entremos a ver la parte del motor, del motor de videojuegos, podemos hablar de eso con más detalle.
Entonces por ahora ya sabemos, si no necesitamos una variable tipo double, no la usemos, utilicemos el int, que es mucho más barato. ¿Alguna pregunta por acá antes de continuar? Recuerdo que igual está el canal de chat por si tienen alguna pregunta, lo pueden hacer por ahí. ¿Alguna duda o continuamos? Profe, si yo pongo una variable inicial en int y después tengo que hacer un cálculo que resulta en double, ¿no afecta? En ese caso es mejor ponerlo de una vez en double, porque lo que va a pasar es que las variables tienen una particular y es que no se les puede cambiar el tipo. Cuando uno pues digamos Python por ejemplo permite eso, C Sharp, no sé, yo llego acá, se los muestro acá, de hecho. Supongamos que ahora quiero que la edad sea un double edad, igual a 5.5. Aquí hay un error porque él me dice la variable edad ya existe. Como esa variable edad ya existe, yo no la puedo crear nuevamente. Entonces esto no lo permite C Sharp, Python sí lo permite, pero cuando Python lo permite lo que hace es que aquí reserva un espacio en memoria y luego va y se lo modifica, que de hecho pues una de las razones de Python de ser tan popular es que es muy flexible. Una de las razones por las cuales no es popular entre algunos desarrolladores es que esa flexibilidad tiene algunas implicaciones de optimización que no son tan buenas. Esa flexibilidad, el poder cambiar de variable, hace que él tuvo que guardar esto y luego tener que ir a memoria otra vez para permitir el cambio de dato. Pero no, en C Sharp no está permitido eso. Nuevamente acá esto sería un error, tratar de cambiarle el dato a la variable, no funciona. Ahí claro la pregunta que me acaban de hacer. Sí, perfecto. Excelente. Ahora ya tenemos esta parte relativamente clara. Nuevamente esta parte del uso de la memoria, inclusive que la memoria se divide en stack y heap, es algo que vamos a ver más adelante, pero que quería que entendieran cómo funciona esto, porque es tan importante el sistema binario en el computador, porque finalmente todo está ocurriendo en binario, ya que más adelante pues vamos a estar tomando esto. Ahora, algo que me parece a mí interesante es que, no sé si han visto en películas o en partes viejas, que antes para programar se programaban con unas tarjeticas que se veían como eso, unas tarjeticas que tenían unos huequitos. Y en otras partes no tenía huequitos, algo como esto. Y así era la forma en que se programaba. De hecho, no sé si para encontrar fácil alguna imagen como tarjeta de programación. Eso, como. De hecho lo muestran, son esas, algo como esto de acá. Y la muestran en esta película de Hidden Figures. No sé si la han visto, es de estas chicas que trabajaban en la NASA. Hay una parte que ellos van a programar un computador IBM y son unas tarjeticas. No recuerdo el nombre de esas tarjeticas para buscarlo. Esas tarjeticas tenían unas perforaciones, digamos algo como eso. La perforación significaba un 1 y donde no hay perforación significaba un 0. Por poner cualquier ejemplo, pues podía ser al revés. Entonces, antes de que existieran los lenguajes de programación como C Sharp, que es como lo hacemos así bien cómodo, antes de eso les tocaba programar en binario. Entonces uno hacía una tarjeta y en esa tarjeta lo que uno hacía era hacer unos huequitos. Entonces el programa que le estoy pasando al computador sería, por ejemplo, 000-111, siendo los ceros los huecos que hice y los unos donde no hice huecos. Entonces, por ejemplo, por acá sería, digamos, 1100 y el resto en unos. ¿Y qué significaba esto? Le estaba diciendo, vaya, escriba tal variable, vaya, lea tal variable, vaya y sume tal variable con otra variable, vaya y mueva esta variable por acá. Entonces todos los programas se hacían de esa forma, lo cual era obviamente muy incómodo. Luego empezaron a nacer otros lenguajes de programación más avanzados como Assembler. Fue muy popular en su momento porque ya no tenía que perforar las tarjetas, ya podía utilizar un lenguaje de programación. Aún así era muy incómodo, sigue siendo muy incómodo, y básicamente solo se utiliza para temas de demasiada optimización. Y ya ahorita que tenemos muchos lenguajes de programación, pues nos podemos ir desentendiendo un poco de este lenguaje que era el computador y utilizar un lenguaje mucho más humano. Dios, nosotros qué lenguaje de programación estamos viendo. C Sharp. ¿Cómo? Java. No, C Sharp, se copia así. C Sharp, ok, C y esto me lo completo Ah, acá. sí, padre, y numeral. Y nombrar exacto C Sharp. O se copia también así, Agradezco. C Sharp. Ese es el lenguaje que trabajamos acá. Ese es el lenguaje que trabajamos en el curso de Fundamentos de Programación y que convenientemente es el mismo lenguaje de programación que se trabaja en Unity. Entonces, pues es muy cómodo porque esto mismo que vemos acá podemos trasladarlo
a un motor de videojuegos como Unity sin ningún problema. Lo escriben de cualquiera de estas dos formas, pues Sharp es numeral, entonces por eso cualquiera de estas dos formas se copia. Java es muy parecido, ahí, digamos, Java nació primero. Cuando nació C Sharp fue la forma en que Microsoft intentó mejorar Java. Digamos, Microsoft decidió como, bueno, Java existe, hay muchos problemas de licencia con Java, voy a crear mi propio lenguaje de programación, pero voy a tomar los errores de Java y los voy a mejorar. Por eso hay personas que dicen que C Sharp es una versión mejorada de Java. Pero como los lenguajes de programación, pues digamos, hay un montón de gente con preferencias por X o Y razón, esa afirmación que acabo de hacer es digamos, eh, no es fácil de sostener. O sea, va a haber personas que digan, no, Java es mejor por esto y esto, otros van a decir que C++ es mejor por esto y esto, C Sharp es mejor por esto y esto. Y de hecho se crean unas peleas súper largas por esos temas. Yo creo que no hay que darle mucha importancia a esto. Uno aprende a programar en cualquier lenguaje, en este caso en C Sharp, y se muda a otros lenguajes dependiendo de la necesidad. Si en algún momento necesitan trabajar en JavaScript, en Java, en Python, lo que sea, la idea es que puedan mudarse sin mucho problema, porque finalmente ya van a tener unas bases que les van a permitir que ese traslado sea fácil. Eso concluye como esta parte teórica de la clase de hoy, y terminando pues como concluyendo con la tutoría que habíamos hecho. Ahora lo que sigue es que voy a seleccionar a alguien al azar entre los grupos para que explique el ejercicio de los triángulos, que era el de la... Esto no es programación, el de introducción, ese ejercicio de este triángulo de acá. Entonces nuevamente voy a elegir a alguien al azar y lo voy a sacar de esta lista de fundamentos de programación. En este caso estamos en este grupo que está acá, es decir, desde acá hasta acá. Si a alguien le interesa asistir al otro grupo, no hay ningún problema, pero sí deben avisarme, pues porque algo que yo los llame y no estén, pero no es que no querían estar, sino que era que habían asistido en el otro horario. Entonces es bueno que me avisen eso. Entonces aquí tenemos, cada uno tiene un número a la izquierda, 1, 2, 3, 4 hasta 15. Lo que yo voy a hacer es que voy a generar un número aleatorio, random, creo que es así, número aleatorio entre 1 y 16. Creo que es así que funciona el random. No es así, miremos. No, este no es. Por donde lo busco. Como ven, pues de hecho uno puede programar en Excel, eso lo hacemos en algunas clases, es Rambit. También son comandos, de hecho uno puede poner condicionales, etcétera, etcétera. Pero por ahora voy a poner una función que me va a permitir generar un número aleatorio entre 1 y 16. Y esto es con puntito. Listo. Y aquí me salió el 2, ese fue el número aleatorio que me salió. Entonces tengo Santiago Sánchez Acosta. Santiago está por acá. Sí, profe, acá estoy. Listo, súper bien. Entonces, porfa, nos compartes pantalla y nos explicas el primer ejercicio, que es el del triángulo, en donde conozco un cateto y de hecho conozco los dos catetos y debo encontrar el resto de información. Entonces, miramos porfa la pantalla de Santiago. El primero, ¿cierto? Sí, el de los dos catetos Y y Z. Listo, espera un momento. Y si los demás tengan el código abierto, porque ahorita pues llamo a una segunda persona, entonces mejor si ya tienen el código ahí listo para mostrarlo. Creo que ya. Listo, sí, ahí ya estoy viendo. Listo, súper bien. Ahora nos explica entonces cómo decidió resolver el triángulo. Bueno, aquí primero pues puse las dos variables iniciales que ya nos daban los datos, ¿cierto? Lado Z y lado Y, los dos catetos. Para encontrar el ángulo A, lo que hice fue buscar la ecuación de esta de mat aquí en este código para referirme a el tangente inverso. Y ya escribí aquí los dos lados que corresponden, y en este caso Y sobre Z, lo mismo con C, y ya con esto ya tendríamos los dos ángulos. Eso, Y súper para la bien. Perdón, hay una pausa para los que no recuerden de pronto. Tangente es opuesto sobre adyacente. Entonces, cuando yo calculo tangente de opuesto sobre adyacente,
Perdón, cuando yo calculo tangente de un ángulo estoy encontrando la proporción entre el opuesto y el adyacente. Pero si yo quiero hacer lo contrario, utilizar esa relación entre los lados para encontrar el ángulo, utilizo tangente inversa, que es lo que hizo él en esta operación para encontrar A y C. Ahora sí, perdón, continúe. Listo. Ya teniendo entonces los dos ángulos hechos, ya también para la hipotenusa, en este caso es T, en la primera tutoría pues tú nos ayudaste que este código era para la raíz y ya aquí los dos catetos al cuadrado pues multiplicados por sí mismo, aquí lo mismo, más por sí mismo. Y haciéndolo así de por sí, el resultado no daba y era porque daban radianes. Entonces aquí estos dos de aquí son para convertir estos dos ángulos a grados. Y ya aquí ya al final aparece en la consola, ya copiando el resultado que me dan en cada una de esas operaciones, ya la consola al final me bota los datos faltantes. Listo, súper bien. Ahí ya la única corrección, pues ahí no habría penalización ni nada, pues sigue conservando el 5 en el 10% de las tareas. La idea es que trabajen con entradas de datos. Ya deberían ser entradas de datos, porque podría ser cualquier valor. O sea, yo les puse unos valores, es para que verifiquen, pero son datos que ingresa el usuario, porque el usuario puede tener un triángulo Ok. diferente. Pero no hay problema, como les digo. Ahora, nuevamente, pueden pasar a mi pantalla y voy a seleccionar otra persona al azar para el siguiente triángulo. Voy a poner cualquier tecla para que vuelva a generar uno al azar y pues de hecho salió el siguiente, el 3 que es Juan José. Juan José está por acá. Sí, profe. Listo, Ya súper te la voy bien. a compartir, listo. Mismo ejercicio, miramos la pantalla de Juan José. Igual, como les decía, recuerden que es importante que tengan micrófono para estas clases. Si no tienen micrófono, utilizan el celular como micrófono. Hay dos alternativas para eso. Hay programas que me permiten utilizar el celular como micrófono o crean una cuenta desde el celular y entran desde el celular también. Y utilizan uno por el micrófono y otro desde el PC para el video. Listo, profe. ¿El 1 otra vez o el 2 ya? El 2. Triángulo 2. Ahí ya Listo. estás compartiendo pantalla. Eh, Ahora sí. Listo. ¿Sí se ve? Sí, pues muy pequeño. No sé si ya lo tiene abierto. Pues lo que veo es el explorador de Mac. Las carpetas, No pues. sé, No sé si ya espera. tiene abierto el archivo. Sí, aquí está abierto el visual. Ah, de pronto es que Eh, le dice compartir aplicación y no pantalla. Entonces la aplicación que estás Ahí se compartiendo está es... viendo. no, es las carpetas. Ay, qué Puedes pena, cambiar profe. a pantalla. Tienes que cerrar la transmisión y volver a abrir. Espera. Sí, porque se pausa. Ok. Mm, Listo, ahí ya sí estamos viendo toda la pantalla. Ahí ya la puedes abrir. Ahí sí. Sí, ahí ya se está viendo. Listo. Bueno, entonces lo primero fue pues para que la consola solicitara pues los datos que uno tenía que ingresar. En este caso los datos que estaban pues que eran visibles eran la T y la A. Entonces, bueno, lo primero que hice fue acá declarar la A pero en radianes, entonces la multipliqué por la A por pi sobre 180. Listo. Después lo mismo, la A, le apliqué el seno, pero pues ya la convertía en radianes. Y luego le saqué el coseno. Pues aquí declaré la B como 90, pues igual eso está implícito al ser un triángulo rectángulo. Y pues acá sí tuve un problema con la operación, no sé si
que es en esta parte en la que declaré la z, que me estaba tirando un valor con muy alto, pero el resto pues me estaban sacando los valores que es. Entonces ya lo voy a mostrar pues ya voy a mostrar lo que me salió. Listo. Este se supone que ingresando A de 33.69 grados y Y T es 3,63. 1, sí. 33,69. Ah, perdón, este es en punto. Listo. Eso es muy importante, de hecho ahí lo había descrito en el canal de programación. Dependiendo si lo tienen programado en español o en inglés, va a ser con punto o con coma. Ujú. .61. Ahora sí, en el valor que no me salió, pues en el que creo que es el opuesto, que era igual a 3, y en el cateto opuesto no encontré la fórmula, pero el resto pues sí me dieron los valores que eran. O sea, si ahí le quedó Y es igual a este, el ángulo le quedó bien. El problema que le está faltando es Z, que iba a darle 3. Mostrame el Z como lo calculas. Ahí se ve. Porque aquí igual lo más fácil, después de haber encontrado Y, que sí le dio bien, puede encontrar Z con Pitágoras. Pues por Pitágoras, Claro. la hipotenusa Sí. al cuadrado menos el cateto al cuadrado. Dale ahí, porfa, aquí en tiempo real lo vemos programando la corrección. Listo, entonces aquí abajo sería declarar la Y como, perdón, la Z, Sí, como el, esto es la hipotenusa, eso sí. punto, no, es Sí, casi sí, raíz cuadrada. la raíz, vamos bien. Cero presión, hay 20 personas viendo, pero cero presión. Bueno, gracias. Esto es que no tengo acá los datos. Es La hipotenusa se llama Z. Perdón, se llama T. T es la hipotenusa, Y es el T. cateto. Eso, solo que son al cuadrado. Eso es POU. Sí, pero lo podemos hacer aquí muy rápido con T por T menos Y por Y. Pues sí. Pero no es el cuadrado de la resta, es el cuadrado de cada uno. T por T menos Y por Y. Perdón, profe, otra vez, ¿cómo es? Ahí sí, o sea, dentro de la raíz pones el T multiplicado por otra T y la Y multiplicado Ya por sí. T. Y Claro. el resto del paréntesis ya lo puedes borrar. Listo, súper bien. En esta primera semana, pues como apenas estamos acostumbrándonos, pues ha sido más flexible, pero ya pues seré un poco más Claro. exigente con que no hayan errores. Y ya pues voy a empezar otras tutorías, así que me voy despidiendo. Les recuerdo que esta clase quedó grabada. Ya la idea es hoy poner a subir las clases de esta semana. ¿De dónde podemos ver las clases? En su canal de YouTube. Sí, no, es que Pues, las de esta semana no las había subido porque había estado dejando el computador haciendo unas descargas y el ancho de banda no me estaba, pues se me estaba viendo muy afectado con la subida, pero ya hoy está un poco más libre el computador. Listo, sí, pero pues, o sea, no nos puede mandar el link por ahí por el grupo. Sí, no, yo les mando el link apenas lo suba, les mando el link para que queden pues con el link del canal donde estoy subiendo específicamente los de este semestre. Listo, hágale. Listo, pues, gracias, hasta luego. Listo, gracias, Gio, todo bien.